inicio de ciclo de seminarios científicos, esto en conmemoración del 45 aniversario del SICA. Tenemos el gran gusto y placer de tener con nosotros a un gran amigo, colega, que por muchos años tenemos de conocernos. El doctor Müller pues es un científico destacado. El doctor Saldívar posteriormente hará una breve reseña de lo que es su currículum. En meses pasados o en mes pasado lo contacté con la idea de invitarlo a dar a tener una serie de posibles interacciones con él, con su grupo de trabajo. La primera parte de esto fue el que nos está apoyando para ese seminario, el cual espero sea de mucha interacción, de mucho interés para ustedes, con una segunda idea también detrás de ello, el de poder identificar posibles colaboraciones con el doctor Müller, como las que en el pasado hemos tenido. Entonces, por eso entiendo que la presentación de Alejandro va a ser un poquito en términos de dar un panorama de lo que se está haciendo de investigación en su grupo, y después en un tema ya muy específico de la investigación que él está llevando a cabo. Entonces, muchas gracias a todos por atender a este primer seminario con el cual inauguramos esta serie de seminarios que poco a poco, a través de Cintia, a través de la Dirección de Investigación y Coordinación de Investigación, se les van a estar dando a conocer. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Agradecemos tu tiempo. También agradezco a Cintia por el apoyo logístico para poder llegar a tener este tipo de eventos. Siempre, ahorita lo comentábamos, lo deseable es el persona a persona. Sin embargo, esta pandemia pues ha tenido algunos efectos o muchos efectos, y algunos de ellos no son excluyentes del tipo de presentaciones. Yo en lo personal siempre he deseado el contacto persona a persona. Sin embargo, con la tecnología que a veces nos falla, ha sido posible tener este tipo de eventos. Gracias, Alejandro. Gracias, Enrique. Cintia, sí, sugiero que ahorita Cintia nos dé algunas instrucciones en cuanto a cómo vamos a manejar esta presentación, y posteriormente Enrique ya nos hará la presentación formal de lo que sería el seminario de Alejandro. Muchas gracias y buen día. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues nada más algunas indicaciones generales, que es recordarles a todos mantener sus micrófonos apagados. El doctor Alejandro hará su presentación durante 45 minutos y al término de ello se podrán hacer las preguntas. Aquí la recomendación es levantar la mano y será el doctor Enrique Saldívar quien estará asignando las participaciones. Entonces, pues por mi parte sería todo, y yo los dejo en compañía del doctor Enrique. Gracias, buenos días a todos y a todas. Bien, agradecemos la presencia de todos y muy particular del doctor Alejandro Müller. El doctor Müller su licenciatura fue en Ingeniería de Materiales en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela en 1981, y luego hizo una maestría en Química en Caracas, y posteriormente un doctorado en Física en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, con asesores Andrew Keller y Jeff Odell. Y trabajó por cerca de 30 años como profesor en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde desarrolló investigación en ciencia de polímeros. Fue fundador del grupo de polímeros en esa universidad y enseñó cursos de polímeros también. Desde septiembre del 2013 ocupa una posición como profesor investigador en el Iker Basque, que es la Fundación Vasca para la Ciencia, y Polimat, y el Departamento de Polímeros y Materiales Avanzados en la Universidad del País Vasco, en España. Es editor de Polymer, que es una revista con un factor de impacto de 4.43, editor en las áreas conjuntas de Física de Polímeros y Físico-Química, y es un miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat de Venezuela, de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat.
En 2021 fue electo como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Es autor de más de 600 publicaciones, de las cuales más de 400 han sido publicadas en revistas indizadas en el Web of Science. Ha sido asesor de 92 tesis de licenciatura, 59 de maestría y 24 de doctorado, y ha ganado varios premios en Venezuela, incluyendo también en un premio internacional, el Paul J. Flory Polymer Research Prize, y un gran número de pláticas alrededor del mundo. Tiene un índice H de 67 y citas a sus publicaciones de acuerdo a Google Scholar Citations estructurados. El Journal Polymers de la MDPI ha dedicado un número especial en honor del profesor Alejandro Müller en cristalización de polímeros, editado por Darío Caballo y el profesor Guoming Liu. Bueno, pues con eso dejamos el micrófono y la pantalla en manos del doctor Müller. Y bueno, al final de la plática podrán ustedes hacer preguntas, levantan la mano y vamos dando los turnos. Y pues bienvenido, doctor Müller, adelante, por favor. Muchísimas gracias primero que nada por la amable invitación a dictar esta conferencia. La verdad es que fue un placer recibir la comunicación de Oliverio para reunirnos y bueno, para la invitación para esta charla. Entonces, bueno, yo espero que se esté escuchando bien. Estoy en San Sebastián, en el País Vasco, en un instituto que se llama Polymat. Este es un instituto de polímeros que cubre muchas áreas. Está ubicado aquí, bastante cerca de la bahía de San Sebastián. Y tenemos, digamos, estos son los grupos principales que hay en Polymat, un grupo de polímeros innovativos que trabaja con polímeros para baterías, polímeros electroactivos, smart materials. Hay un grupo que básicamente es de membranas, el de nanobioseparación. Hay otro grupo que también es de membranas, pero más de síntesis, digamos, mientras que el otro es más del proceso en sí. Hay un grupo de polímeros para biomedicina, luego hay un grupo de radiología y procesado o procesamiento, hay un grupo de teoría y simulación, otro de biomateriales, hay otro sobre materiales fotovoltaicos, luego hay uno de materiales supramoleculares, y bueno, hay un grupo muy grande que fue uno de los primeros, diría yo, de Polymat, que es el grupo de procesos de polimerización, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes conozcan, donde está el profesor Chema Azúa y José Ramón Leiza. En Polymat tenemos, fíjense, hay aproximadamente unos 32 postdocs y estudiantes de doctorado, digamos unos 80. Investigadores hay unos 32 por ahí, y staff administrativo unos 10. Ese es más o menos el tamaño del instituto. Recientemente se lanzó un máster doble de ciencia de polímeros en conjunto entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos. Es el primer instituto en posición académica, digamos, nacional en España en polímeros, en el área de ciencia de polímeros. Más de 1000 publicaciones en el periodo 2014-2021. Se han organizado 14 congresos, se han defendido más de 100 tesis en este periodo, y hay 3 spin-offs, 3 compañías,
salidas de acá, del instituto, y hay contratos con cerca de 40 compañías más o menos, hay 29 nacionalidades. Bueno, eso les da una idea más o menos de en qué consiste y el tamaño que tiene el instituto y las áreas. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a todos a que si pueden participar a la reunión del Grupo Especializado de Polímeros de la Real Sociedad Española de Química y Real Sociedad Española de Física, JEP, y el Simposio Latinoamericano de Polímeros, que se va a realizar aquí en San Sebastián del 8 al 12 de mayo de 2022. Esta conferencia la hemos tenido que posponer 2 veces por la pandemia, pero ahora sí realmente la vamos a hacer, y la vamos a hacer de manera presencial. Una cosa que quiero, bueno, en la página web ustedes encontrarán toda la información, pero una cosa que quiero resaltar es que para congresistas provenientes de Latinoamérica, en particular, esto es para profesores, científicos, postdocs y también estudiantes de doctorado, tenemos hasta 35 ayudas de inscripción y hasta 15 ayudas de alojamiento durante los días del evento. Así que si están interesados, por favor, entren a la página web y allí encontrarán la información. Bueno, en el grupo de polímeros, en el grupo del que yo creé aquí en Polymath, que se llama Advanced Multiphasic Polymers, o polímeros multifásicos avanzados, trabajamos con diferentes áreas. Nosotros somos un grupo más de física de polímeros y fisicoquímica de polímeros. No hacemos síntesis, pero trabajamos mucho en conjunto con grupos de síntesis, donde nosotros incluso pues les sugerimos el tipo de polímeros que nos gustaría tener, de acuerdo a las propiedades que pensamos que van a tener esos polímeros, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con efectos de la topología de la cadena, si es cíclica o lineal o tipo peine. Trabajamos mucho con sistemas basados en poliácido láctico y con impresión 3D, con nanocompuestos o PV nanos, que serían Polymer Blends Nanocomposites. Con reciclaje estamos trabajando en estos momentos con poliolefines y con PET. En copoliésteres multifásicos biodegradables, les voy a hablar de eso hoy. Confinamiento nanoscópico en templates, también en copolímeros de bloque o terpolímeros, y con aspectos fundamentales de la cristalización de polímeros, como la memoria cristalina, la autoenucleación, el fraccionamiento térmico. Entonces, digamos que 4 tópicos recientes, yo decidí, escoger que es el copoliésteres isodimórficos, porque hemos venido trabajando bastante en estos materiales desde el año 2015. Entonces, bueno, les quiero hacer un pequeño overview, digamos, de lo que es la cristalización de copolímeros aleatorios. Los copolímeros aleatorios, si uno representa la temperatura de fusión en función del contenido del comonómero, hay varios comportamientos posibles. Uno de los comportamientos, muy raro por cierto, o sea, es el menos frecuente, es lo que se llama el isomorfismo. Este comportamiento donde el punto de fusión es una función lineal del contenido del comonómero, solamente se observa si las unidades repetitivas de los dos homopolímeros que copolimerizamos, digamos, son muy, muy parecidas. Y eso da origen a, básicamente, que las unidades aquí representadas en azul y rojo de los dos tipos de comonómero están básicamente incluidas dentro del cristal, o sea, no hay diferenciación de una con otra y tenemos una inclusión total o una cocristalización. Y esos son cristales isomórficos. Luego tenemos un caso, el siguiente caso, cuando las unidades repetitivas rojas y azul no se parecen tanto, entonces se produce el isodimorfismo, del cual les voy a hablar bastante, digamos. En ese caso, uno puede ver en el punto de fusión que hay un eutéctico. A la mano izquierda del eutéctico se forma la fase rica en el homopolímero que está aquí, y a la fase derecha en el homopolímero que está acá.
Entonces, a la mano derecha en este homopolímero, a la mano izquierda en este homopolímero, y en el medio se pueden formar dos fases, o sea, una fase rica en este homopolímero y una fase rica en este homopolímero. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Hay una distribución de cristales, digamos, dependiendo de dónde yo estoy. Si estoy en el punto eutéctico, tengo los dos tipos de cristales. O sea, un cristal rojo con pequeñas inclusiones de bolitas azules, que sería el comonúmero azul que se está metiendo allí, o un cristal azul con pequeñas inclusiones del comonúmero rojo. Fíjense que eso tiene unas consecuencias súper importantes, porque la caída en el punto de fusión es dramática, y acuérdense que esto va a estar relacionado con las propiedades del material. Si yo escojo unidades repetitivas todavía más disímiles, lo que va a pasar es que voy a tener todavía una caída más espectacular del punto de fusión, y bueno, sigo formando dos fases en el punto eutéctico. Si me paso y utilizo dos unidades repetitivas tremendamente diferentes, entonces lo que domina es una exclusión total, como este modelo que está aquí, en donde el comonúmero está siempre en las zonas amorfas. Y entonces lo que ocurre es que solamente cristaliza cuando yo tengo, digamos, hasta un 30% más o menos del comonúmero en este caso, o a partir de un 70%. O sea, en el medio simplemente no hay posibilidad de cristalización. Y esto es una idealización. A veces no es 30%, a veces es 20%, a veces es menos, depende de qué tan diferentes son las estructuras. Este tipo de exclusión comonumérica es lo más normal, es el caso más frecuente. Por ejemplo, los copolímeros etileno-alfa-olefina, en donde la alfa-olefina provoca ramas en la cadena de etileno, esa conduce a una exclusión total. Y es una manera de regular el punto de fusión, por ejemplo, del polietileno de alta densidad, colocándole ramas a través de copolimerización. Entonces, bueno, les voy a hablar muy rápidamente de casos. Por ejemplo, el caso de exclusión comonumérica, bueno, este es un caso trivial. Simplemente les voy a dar un ejemplo reciente que nosotros vimos en nuestro laboratorio, que lo hizo una estudiante de doctorado brillante que tuvimos de México, por cierto, Irma Flores, que hizo en su tesis estos copolímeros de PET con PLA en colaboración con el grupo de síntesis de Aritz Sardón, y estos copolímeros se hicieron básicamente por una copolimerización en fundido, digamos, se polimerizó cada uno, el PET por un lado, el PLA por otro, y luego con un órgano catalizador se hizo la copolimerización al azar de los dos materiales. Bueno, en este caso lo que tenemos es, si nosotros representamos aquí las curvas de calentamiento del DSC, este es el PET, y fíjense que cuando yo le añado 5% molar, ya el punto de fusión cae, 12%, 16%, 19%, ya aquí empieza a haber una cristalización en frío que nos denota que ya el material le cuesta cristalizar, 21%, 24%, y a partir de 24% simplemente el material ya no cristaliza más. ¿Por qué? Porque es completamente excluido. Y este PLA no tiene la estereorregularidad necesaria para cristalizar, y entonces, bueno, queda amorfo. Entonces, como resultado tenemos que si vemos la temperatura de fusión, va descendiendo hasta 25% y luego después ya no cristaliza más. El grado de cristalinidad va descendiendo enormemente, fíjense, llega como parte de un 35% y llega a un 5%, y ya después no cristaliza más. Entonces, bueno, como les digo, este es el caso trivial que se consigue cuando ustedes copolimerizan A y B, cuando A y B son muy diferentes desde el punto de vista de estructura química. El segundo ejemplo que les digo que es muy poco frecuente, por ejemplo, en el caso de copoliésteres hay reportados quizás unos 4 o 5 sistemas en la literatura. Aquí nosotros preparamos unos copoliéteres, digamos, con esta estructura, o sea, un copoliéter con 6 CH2 y 12 CH2 en la cadena. Entonces, claro, esto se parece bastante el uno y el otro. También se hizo con organocatálisis, esto fue una reacción completamente verde, digamos. Y lo interesante, fíjense, esta es la cristalización a partir del fundido, este es
el 1,6-hexanodiol y este es el dodecanodiol. Y fíjense cómo la cristalización prácticamente varía de acuerdo a la composición en todo el rango de composiciones. O sea, aquí cristaliza en todo el rango. Y si graficamos la temperatura de fusión y la temperatura de cristalización en función de la composición, es casi una línea recta y en todo fíjense, 50-50 cristaliza sin problema. Entonces este es el caso de este isodimórfico donde el material es, cuando analizamos por difracción de rayos X los polímeros, obtenemos para el que tiene 6 átomos de carbono, es monoclínica la celda unitaria, este es ortorrómbica, y todos los copolímeros en el medio tienen una celda ortorrómbica única, que es única de los copolímeros, y donde hay inclusión total de los dos comonómeros. O sea que podemos considerarlo que es miscible en el estado fundido. Y de hecho, si vemos cómo varían las reflexiones de los planos cristalográficos de la celda unitaria, bueno, varían también linealmente con la composición, con una pequeña variación que depende de la composición. Ok, entonces finalmente llegamos al caso que les quiero hablar más, que es el caso isodimórfico. Entonces, en vez de ser isomórfico, es isodimórfico, que implica dos fases cristalinas. Les recuerdo, el isodimórfico es donde estamos obteniendo estos dos tipos de cristales, digamos. Entonces, eso lo vamos a obtener, por ejemplo, nosotros trabajamos con copolímeros aleatorios o al azar, digamos, en donde uno de los componentes es el polibutileno-succinato. El polibutileno-succinato es un poliéster alifático que es biodegradable. Los monómeros se pueden derivar de biomasa, o sea que puede ser biobasado y biodegradable. Tiene buenas propiedades mecánicas, es semicristalino. Se utiliza en empaques, en botellas, ¿cómo se llama? Compost bags, bolsas de compostaje, aplicaciones biomédicas, como para tejido ingenieril, drug delivery también, pero uno de los problemas que tiene es que tiene una alta cristalinidad, sobre todo para el caso en que nos interesan las aplicaciones bio, donde queremos que el material se biodegrade. La alta cristalinidad es un problema, porque la difusión a las zonas cristalinas es muy lenta, y eso hace que la biodegradación del polibutileno-succinato sea lentísima. La hidrolítica es extremadamente lenta, se pueden conseguir enzimas que lo degradan más rápido. Pero digamos que para solventar ese problema, una de las maneras que se puede hacer es copolimerizarlo. Lo vamos a copolimerizar con otros poliésteres que tienen menor punto de fusión. Fíjense, él funde a 115 grados con una TG de menos 30. Aquí tenemos el polibutilenacelato que funde a 41 y una TG de menos 63. O sea, esto es un polímero fundamentalmente más flexible. O con polibutilenadipato, funde a 51, o con policaprolactona, que todos ustedes conocen, que funde a 56. Entonces, estos son los tres de los que les voy a hablar. En realidad hemos hecho más todavía, pero solamente para darles un ejemplo de por donde hemos estado trabajando, ¿no? Entonces aquí, cada uno de ellos fue una tesis diferente. Idoia, Ricardo Pérez, con quien todavía colaboro mucho, Marian, que ahorita es postdoc en nuestro grupo. Cada uno de ellos hizo la síntesis de los polímeros en colaboración con diferentes grupos de síntesis. Bueno, lo importante que obtuvimos, digamos, se resume en esta lámina, que es que todos estos sistemas son isodimórficos. Entonces, un sistema isodimórfico se caracteriza tiene que tener tres características. Número uno, tiene que cristalizar en todo el rango de composición, porque si no, podría ser un material donde haya exclusión. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí como ejemplo está el polibutileno-succinato policaprolactona. Luego les voy a mostrar esto más en detalle, pero aquí se ven los rayos X donde se ve que cristaliza en todo el rango de composición. Luego está el punto de fusión en función de la composición molar, que pasa por una región o punto que estrictamente es pseudo-eutéctico, porque estos diagramas no están en equilibrio, pero bueno, es equivalente a un punto eutéctico.
Y en el punto eutéctico, en la composición eutéctica, siempre vemos dos fases cristalinas. Ese fue uno de los hallazgos novedosos que nosotros hicimos en estos materiales, que no se había reportado antes, que en las composiciones eutécticas, en realidad, si uno tiene cuidado, depende un poco de la historia térmica, se pueden observar esas dobles fases cristalinas. Y bueno, el punto eutéctico, la composición, depende un poco de cuál es la estructura química que nosotros estamos poniendo allí. Y finalmente, los parámetros de red tienen una dependencia de la composición, porque claro, cuando yo incluyo uno de los comonómeros, aunque sea un poquito de inclusión, eso me varía el tamaño de la red cristalina. Entonces, por eso se observa eso. Bien, vamos de esos tres sistemas les voy a hablar de uno solo, el sistema de polibutilensuccinato con policaprolactona, que es uno de los que más hemos estudiado. Este material se puede sintetizar de diversas maneras. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con él, empezamos a trabajar en conjunto con el profesor Muñoz Guerra y con Anchón Martínez de Ilarduya, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que estaban en ese momento haciendo mucha síntesis enzimática. Entonces ellos nos ayudaron, de hecho Marian estuvo con ellos haciendo la síntesis, y con una enzima, una lipasa, ellos hacen la síntesis primero de un butilensuccinato cíclico, que luego también en síntesis enzimática se hace una polimerización por apertura de anillo enzimática, se combina con la policaprolactona para obtener los copolímeros aleatorios. Entonces, aquí estoy mostrando el peso molecular en función del contenido de policaprolactona. Ustedes pueden ver que el peso molecular que se obtiene con la síntesis enzimática es bajito, del orden de 8000. Para aplicaciones prácticas o para propiedades mecánicas, estos pesos moleculares son muy bajos. La síntesis es muy bonita porque es completamente verde y enzimática, pero desde el punto de vista práctico se limitan las propiedades de este peso molecular tan bajo. Entonces, pasamos a una síntesis tradicional, digamos, en donde más bien hacemos una transesterificación y seguido de una policondensación para obtener finalmente los mismos comonómeros, los mismos copolímeros, pero estos que están aquí abajo los llamamos de bajo peso molecular, low molecular weight. Estos de peso molecular medio tienen un promedio aproximado de unos 25.000 gramomol, igual varía un poco con la composición. Y finalmente, después de mucho trabajar gracias a la colaboración con Aritz Sardón, logramos llegar a pesos moleculares todavía mayores, con la misma policondensación, pero haciendo un vacío bastante más alto y durante más tiempo. Entonces llegamos a pesos moleculares de entre 50 y 90.000, que son estos que están aquí, aunque el control del peso molecular no es nada sencillo. ¿Okay? Luego por RMN determinamos el grado de aleatoriedad de los copolímeros y son realmente 100% aleatorios. Cada es uno. Bueno, lo primero que hicimos fue estudiarlos, la cristalización, digamos, no isotérmica en el DSC, y lo que se observa aquí es que este es el PBS que cristaliza a 76 grados. Esta es la policaprolactona que cristaliza a 34. Fíjense ustedes, esto BS91CL9 significa 91% molar de butilensuccinato, 9% molar de policaprolactona. Los subíndices siempre son la composición. Entonces yo voy a medida que yo le añado policaprolactona, miren cómo la cristalización va bajando, pero baja por debajo de los dos homopolímeros, o sea, es sinergístico la bajada, ¿no? Llega aquí a menos 5 grados, esta sería la fase de PBS, que está cristalizando, y aquí la fase de PCL, que va cristalizando también. Entonces, al llegar al punto eutéctico, que es en este caso la composición 45-55, aquí no se ve, pero cristalizan las dos fases, ya se las voy a mostrar. Correspondientemente, esta es la fusión. Independientemente de las cristalizaciones en frío, se ve el punto de fusión cómo va cayendo, y este es el otro, ¿no? Entonces, veamos aquí, esta es la tendencia,
Y en el punto eutéptico, si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver la cristalización primero de la policaprolactona, después del PBS, y si vemos la fusión, vemos que después de cristalizar en frío la policaprolactona funde, cristaliza en frío el PBS y funde. Entonces, cristaliza en todo el rango de composición. Estamos variando el punto de fusión desde 114 grados hasta, bueno, por debajo de ambiente. O sea, es una variación increíble del punto de fusión, ¿ok? Eso ustedes se pueden imaginar que correspondientemente va a tener una consecuencia en las propiedades mecánicas. Aquí vemos para los tres tipos de copolímeros, bajo, medio y alto peso molecular, cómo se comporta la cristalización y la fusión. Fíjense que es increíble que no hay prácticamente variación con el peso molecular en la temperatura de cristalización y de fusión. Y la razón por la cual vemos eso es, y bueno, incluso hicimos difracción de rayos X de ángulo pequeño y calculamos los tamaños, los espesores lamelares, y tampoco vemos variación. Y claro, porque lo que está ocurriendo es que en estos copolímeros al azar es la distribución de las secuencias lo que domina la cristalización. Entonces, la secuencia cristalizable tiene un tamaño, digamos, más pequeño que ese tamañito de cadena es tan pequeño que ocurre igual en el de alto, en el del medio y en el de bajo, porque siempre está interrumpido por un comonómero que no cristaliza. O sea, hay una competencia entre inclusión y exclusión. La exclusión es la que hace que se determine una cierta longitud de secuencia, y si yo tengo una única longitud de secuencia cristalizable, esa única longitud de secuencia cristaliza a una temperatura y funde a la temperatura que le corresponde de acuerdo a su espesor lamelar. ¿Okay? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Sin embargo, si nosotros vemos el porcentaje de cristalinidad, hay algo diferente aquí. Y es que, claro, aquí entra en juego entonces ahora la difusión molecular. Estos puntos sólidos son los de bajo peso molecular, como está aquí. Y fíjense que allí, en ese caso, tenemos que el de bajo peso molecular tiene mayor grado de cristalinidad porque vamos a tener durante la cristalización no isotérmica un menor problema de difusión, de llegar a los centros de crecimiento de cristal, y el material cristaliza sustancialmente más, sobre todo si nos vamos a las composiciones cerca del eutéptico. La diferencia es increíble. Pasamos de algo así como 2% a 30% de cristalinidad. O sea que realmente ahí sí hay una diferencia muy importante. Luego vemos en rayos X qué es lo que está ocurriendo. Cuando hacemos difracción de rayos X a las diferentes composiciones, esta es la policaprolactona, este es el PBS y estos son los copolímeros. Bueno, en la fase, para la fase rica en PBS, la fase de la izquierda del eutéptico, todos son celdas unitarias monoclínicas. Para las de las ricas en policaprolactona, pues todas son celdas unitarias parecidas a las de la policaprolactona. Y para el copolímero que está en el eutéptico, vemos señales de PBS y señales de policaprolactona. O sea, vemos las señales características de ambos tipos de cristales. Y lo otro que vemos es que, claro, hay el valor de esas distancias, digamos, repetitivas promedio allí, varía de acuerdo al plano cristalográfico. Este es el 020, esto es para la fase cristalina de PBS y este es para la fase cristalina de PCl, y tienen una dependencia de la composición porque van a depender de cuánto comonómero es incluido allá adentro. Ok, entonces, hemos visto que hemos probado que este sistema de policaprolactona PCl es isodimórfico, cristaliza en todo el rango de composición, muestra un punto pseudoeutéptico con dos tipos de cristales, y además su celda unitaria, los parámetros dependen de la composición. Entonces vamos a ver muy brevemente algunos aspectos, porque esto lo estudiamos mucho, pero no quiero entrar en tanto detalle, solamente algunos aspectos de la cristalización. Primero que nada, y esa es una cosa interesante, la diferencia entre una mezcla y el copolímero al azar. La mezcla es inmisible. Forma dos fases completamente separadas. Esa fase
son tan grandes que las podemos ver sin problema en un microscopio óptico de luz polarizada. Entonces, imagínense que ustedes preparan una mezcla en el fundido de PBS con policaprolactona, 80% de PBS, 20% de policaprolactona. La matriz es el PBS y fíjense que aquí se ven, esto es en el fundido, pero sin embargo se ven ya las esferas, estas esferas son de policaprolactona, algunas tienen inclusión de PBS. Entonces vamos a ver si enfrío eso hasta 80 grados y lo dejo cristalizando a 80 grados, ¿qué pasa? Bueno, que empieza a cristalizar la matriz del PBS, le pasa por encima, o sea, a las gotas de policaprolactona que quedan en estado amorfo allá adentro, salvo algunos materiales. Por ejemplo, esta gota tiene algunos cristalitos de PBS adentro, ¿no? Esta también, pero todo lo que ven, digamos, morado aquí es estado fundido a 80 grados. Entonces, bueno, ahora si yo esa misma muestra la enfrío a 30 grados, que es la temperatura a la que puede cristalizar la policaprolactona, veo perfectamente cómo esas regiones se van desapareciendo, ¿no? Porque van cristalizando y van casi que integrándose a la textura morfológica que vemos de esas esferulitas. Ok, eso es lo que pasa en una mezcla invisible. En los copolímeros pasa algo completamente diferente. Porque los copolímeros, tenemos un copolímero al azar, las secuencias de PCL y de PBS están unidas covalentemente, no se pueden escapar unas de otras. Yo no puedo tener una macro separación de fases como la veo aquí. Entonces, ¿qué ocurre en el copolímero? Lo que ocurre esquemáticamente hablando es esto. Si yo lo enfrío desde el estado fundido o me paro isotérmicamente a una temperatura alta, cristaliza el PBS. ¿Dónde está la policaprolactona? Está fundida dentro, en las regiones interlamelares, está la policaprolactona en estado fundido. Esta es una representación esquemática de lamelas azules, que serían las lamelas de PBS, y que podemos considerar que es un template o una plantilla de PBS, en donde adentro va a cristalizar, cuando enfriemos, la policaprolactona. Entonces, cuando yo enfrío, las lamelas de policaprolactona cristalizan dentro de la esferulita. Entonces, lo que voy a tener son esferulitas doblemente cristalinas. Esa es la textura que voy a ver en el copolímero aleatorio. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Les recuerdo aquí, este es el diagrama de fase. Esto es temperatura versus contenido en porcentaje molar. Esto que ven acá es la TG. Tenemos una única TG porque el material es un copolímero al azar, por lo tanto no hay segregación de fases en el fundido ni en el estado amorfo. O sea, yo tengo una única TG. Esta es la temperatura ambiente, la TG está bien por debajo de ambiente, y voy a poner aquí, esta es la temperatura de cristalización, esta es la temperatura de fusión, esta es la temperatura de fusión en equilibrio termodinámico, que bueno, en este momento no me voy a referir mucho a ella, pero ahí está el punto eutéctico. Una cosa muy interesante de los copolímeros al azar es que yo puedo tener, contrariamente a lo que pasa con un homopolímero, en un homopolímero siempre la TG y la TM están correlacionadas cuando, por ejemplo, yo varío el peso molecular, va a haber una correlación. Aquí yo puedo tener un control independiente de la TG y del punto de fusión. Fíjense cómo, si ustedes están a la izquierda del punto eutéctico, la TM va bajando y la TG también. Pero si yo estoy a la derecha, ocurre que la TG va subiendo mientras que la TM va bajando. O sea, realmente es un control por separado, que es algo muy peculiar de los copolímeros, en particular los copolímeros al azar. Entonces ya por ahí es algo que realmente es interesante. Otra cosa interesante, vivimos a temperatura ambiente y entonces quiere decir que hay un rango de composiciones que si yo no enfrío lo suficiente, que los puntos azules son la temperatura de cristalización, no voy a poder tener, por ejemplo, este punto de fusión que está aquí no lo vería si yo no enfrío lo suficiente. ¿Okay? Incluso en este rango de composiciones, este material es líquido a temperatura ambiente. Entonces, bueno, una de las cosas increíbles de este sistema es que yo puedo controlar el material
desde 120 grados a menos 60 grados el diagrama de fases del material dependiendo de la composición, variando la composición. Bueno, y volviendo a la morfología, fíjense, aquí estamos cristalizando isotérmicamente a menos 25 grados. Entonces, claro, yo estoy a menos 25 grados por aquí, cristalizando la composición del eutéctico durante 20 minutos. Entonces se me están formando esas esferolitas que están aquí. No sé si lo pueden notar, pero cuando comienza a cristalizar, aquí comienza, estamos en estado fundido, a medida que va cristalizando se va volviendo, hay una intensidad de luz mayor. Esa es la intensidad de la birrefringencia que está aumentando. Lo que está pasando, si hacemos un close-up, es lo siguiente. Si yo cristalizo a 20 grados, yo puedo, en esta muestra en particular, yo primero me paro a 20 grados y la cristalizo durante 2 horas. Se me forman estas esferulitas grandes con banding muy bien definidas, son esferulitas negativas. Se forma esta textura esferulítica que está aquí. Bueno, ahora yo voy a enfriar a menos 25. O sea, aquí yo lo que veo es solo el esqueleto, digamos, el template del PBS que me forma estas esferulitas de lo más bonitas a 20 grados. La policaprolactona, el componente de policaprolactona está fundido para esta composición. Ahora lo enfrío a menos 25 grados y la policaprolactona, como les dije antes, cristaliza dentro de las esferulitas. Eso es lo que hace que haya un cambio en la birrefringencia. Si yo ahora caliento esto es reversible. Si lo caliento a 20 grados, desaparece ese brillo porque fundo la fase de policaprolactona, pero permanece la fase cristalina de PBS. Entonces, este material doblemente cristalino es muy interesante desde ese punto de vista y dependiendo de la temperatura a la cual yo esté, entonces puedo tener una fase cristalizada o las dos fases cristalizadas. Ok, entonces, bueno, vamos ahora, para terminar, a hablar de las propiedades mecánicas del sistema. Si yo veo la TM contra la composición otra vez, veo que esta es la temperatura ambiente. Entonces, de nuevo, este es el rango de valores que probablemente van a ser más interesantes, o este rango de valores que están aquí. Estos no, porque estamos, por ejemplo, esos 3 valores que están aquí, están por debajo, funden a temperaturas por debajo de ambiente. Estos valores que están acá. La TG es una sola, como habíamos dicho, de este tipo. Y entonces, cuando nosotros vemos a temperatura ambiente, medimos aquellos polímeros que son sólidos a temperatura ambiente. Aquí tenemos el PBS, esta es la policaprolactona, y estos son los copolímeros con diferentes composiciones. Fíjense cómo se replica la forma del eutéctico. O sea, el módulo elástico cae hasta un mínimo en el eutéctico y luego se recupera. El esfuerzo de la ruptura hace algo muy parecido, pero curiosamente la elongación de la ruptura, acuérdense que cuando está bajando el punto de fusión, entonces yo estoy trabajando con un material que, digamos, no solamente baja el punto de fusión y el módulo elástico, baja la cristalinidad. Entonces yo voy a tener un material que cambia porque tiene un contenido de zonas amorfas más importante, se vuelve cauchoso y entonces la elongación de la ruptura, que es muy baja para esta composición, empieza a crecer debido a esa disminución de la cristalinidad. E incluso para una de las composiciones, esta composición en particular, se obtiene un comportamiento bastante sinergístico. O sea, esto pasa de tener una elongación a la ruptura de 50, algo así, pasa a tener una elongación a la ruptura de 200. ¿no? Perdón, de 100 a 250, algo así. De hecho, esta composición, que es muy interesante porque es un material pegajoso a temperatura ambiente, pero que se elonga mucho. Cuando nos dimos cuenta de que era bastante pegajoso, entonces hicimos unos experimentos de TAC y empezamos a hacer rheología para ver si puede servir como un adhesivo. Y en efecto tiene todas las características viscoelásticas de un adhesivo de estos parecidos a los que uno compra para fundir a temperatura ambiente. Los adhesivos que se aplican con pistola, ese tipo de adhesivos, pero completamente biobasado y biodegradable. Entonces, bueno, en este momento justamente estamos trabajando en la parte del TAC.
Otra de las cosas interesantes es ver cómo varía el módulo elástico de este material como una función del contenido de comonómero a diferentes temperaturas. Aquí vemos el módulo elástico a 10 grados centígrados, fíjense cómo cae hasta el eutéctico y luego vuelve a recuperarse, pero si ustedes lo miden a una temperatura de menos 80 grados, en donde básicamente tenemos, debajo de TG todo está rigidizado porque estamos en estado vítreo en las zonas amorfas y en estado cristalino en las cristalinas, entonces el módulo elástico no posee una dependencia de la composición. Cuando ustedes se van por arriba de la TG es donde se puede observar este comportamiento particular, porque ahí es donde activamos, digamos, las zonas cauchosas del material. Bueno, entonces con esto realmente termino. Este es un poco la financiación del trabajo. Este es el grupo actual de postdocs y estudiantes que están trabajando conmigo. Y bueno, este es el edificio del instituto, este es el edificio de la facultad. Mis laboratorios están en la facultad de química. Pero algunas cosas las medimos aquí en Polimat y bueno, este es San Sebastián. Y con eso, entonces, termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Müller. Muy interesante, muy clara la presentación, muy didáctica también. Y bueno, pues abrimos el piso virtual para preguntas de la audiencia. Si quieren alzar la mano, por favor. Preguntas. ¿No veo a nadie todavía? Me pueden preguntar de cualquier cosa, de la presentación, del instituto, del simposio que vamos a organizar el año que viene, del congreso, lo que ustedes quieran. A ver, ahí está Luis Ernesto Elizalde. Adelante, por favor. Sí, Luis, ¿escuchas? Doctor Saldívar, en el chat hay una pregunta de Rubén Saldívar. Ok, nada más, Luis, creo que ya está ahí. Luis, ¿tienes forma de hablar? Bueno, vamos a ver primero la pregunta en lo que aclaramos qué pasa con Luis Ernesto. Rubén Saldívar pregunta, en el caso de PET Random PLA, ¿cuál sería la aplicación principal? ¿Tendría algunas características de biodegradabilidad? Es decir, ¿podría llegar a ser compostable? Bueno, sí, justamente la idea de hacer estos copolímeros era tratar de mejorar la biodegradabilidad del PET a través de la biodegradabilidad del PLA. Porque obviamente al tener las secuencias de PLA, estas son susceptibles a la degradación, tanto hidrolítica como enzimática, por ejemplo. Entonces, claro, luego nos quedarían los fragmentos de PET, digamos que sería parcialmente biodegradable. Esa era la aplicación. Muy bien, gracias. Sí, bueno, en lo que se completa su pregunta, Luis Ernesto, respecto a la estructura, si conocen la secuencia de los bloques. Sí, aquí no son bloques. La estructura se estudió por RMN. Es una estructura aleatoria, por eso es random, ¿no? Es random. O sea, es completamente aleatoria y con RMN obtuvimos el índice de aleatoriedad, es 1. Aquí no hay bloques. Y por eso, porque no hay bloques, es que el PLA está interrumpiendo las secuencias cristalizables de PET y eso es lo que hace que destruya la cristalinidad del PET. El punto de fusión, solo hay cristales hasta 25% y luego ya no hay más, porque el material permanece completamente amorfo.
Sí, bueno, él insiste preguntando si es totalmente alternada perdón, si es alternada o es totalmente aleatoria, pero bueno, totalmente alternada no podría ser, ¿no? Es, Solamente es random, o sea, es aleatorio, no es alterna, o sea, no se alterna. Sí, bueno, disculpen, no es A, B, A, B, A, B, eso sería alternado, ¿cierto? sí. Eso no es, ¿ok? Es aleatorio, es decir, hay una unidad de PET y luego, o sea, estos bloquecitos de PET, hay PET, PLA, PET, PLA, 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 PET, PLA, ok, o sea, hay una distribución que es al azar, no es aleatorio. Perdón, no es alternada, es aleatorio. De acuerdo. Por ahí estaba también una pregunta de Francisco Javier Rodríguez. Dice, excelente trabajo. ¿Cómo interactúan estos copolímeros con sus respectivos homopolímeros? ¿Cocristalizan? Ya, esa es una excelente pregunta. De hecho, nosotros estamos ahorita, en este momento, estudiando mezclas, en particular de los copolímeros de los que les hablé. O sea, de estos copolímeros de policaprolactona con PBS, hemos hecho mezclas de el homopolímero PBS con una serie de composiciones y de la homopolímero policaprolactona y una serie de composiciones. Y el comportamiento es muy interesante porque el rango de miscibilidad es muy, muy estrecho. O sea, es decir, uno tiene que irse a composiciones muy ricas en PBS o muy ricas en PCL para poder obtener miscibilidad. Cuando hay miscibilidad en el estado fundido, solamente cristaliza. Entonces, en esos casos, como además tenemos el exceso de uno de los homopolímeros, entonces solo cristaliza ese homopolímero y se forma un solo tipo de celda unitaria, con inclusiones, unas pequeñas inclusiones del otro como nombre. Pero realmente, por ejemplo, en el punto eutéctico o alrededor del eutéctico, las mezclas se segregan en fases completamente y entonces tenemos la cristalización de la policaprolactona por un lado, la cristalización del copolímero por el otro lado. Entonces podemos tener a veces 3 señales de fusión cuando tenemos el eutéctico mezclado, bien sea con PBS o con PCL. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Pueden abrir sus micrófonos para las preguntas. Luis Ernesto, si tienes micrófono, ábrelo para seguir la discusión. Y si no, o en lo que Luis Ernesto nos dice, el doctor Oliverio ha levantado la mano. Adelante, Oliverio. Sí, Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Excelente trabajo. Me perdí un poquito a la hora que presentaste estos resultados, si estas mezclas fueron hechas en estado fundido o fueron hechas en solución. Ahí no sé cuál sea la forma de que se prepararon estas mezclas. A ver, las mezclas yo no presenté nada, o sea, bueno, las mezclas, estas en particular, o sea, fue simplemente para ilustrar que las mezclas son inmiscibles, las mezclas de los homopolímeros. Luego, hace poquito estaba respondiendo una pregunta que era mezclas de copolímeros con homopolímeros, eso no presenté yo nada, ¿no? Estas mezclas se prepararon. Nosotros hemos hecho mezclas PBS-PCL tanto en disolución como en fundido. O sea, igual, no importa cómo las prepares, vas a obtener una mezcla inmiscible. Estas en particular se prepararon en disolución. Ok. Sí, pues es muy, muy buen trabajo. Yo creo que aquí con estos estudios pues se demuestra toda la influencia que tiene un estudio muy, muy fundamental, como son los estudios que presentas, con respecto a las propiedades macro que presentarían estos polímeros a la hora de ser ya hechos, otra vez, si fueran hechos por mezcla, si fueran hechos por disolución. Y con base en eso, veo que ustedes han podido
determinar para qué aplicaciones pudieran ser viables estos materiales, dependiendo de las composiciones que tienen y su comportamiento y propiedades mecánicas, lo cual es muy interesante de cómo ligas la parte fundamental con una parte de posibles aplicaciones de estos materiales. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. De hecho, también otra de las aplicaciones que no hablé, de lo cual no pude hablar, digamos, porque bueno, también es un trabajo que estamos haciendo ahora, es la biodegradación. Por ejemplo, estudiando, es una cosa que lo mencioné en la introducción, una de las grandes ventajas de estos copolímeros es que como yo les mostré por acá, la caída de la cristalinidad que hay con la composición del copolímero, esto favorece mucho la biodegradación. O sea, dependiendo de cuál es la composición, si yo tengo un material que tiene bastante menos cristalinidad que los homopolímeros, eso va a favorecer la biodegradación, tanto la hidrolítica como la enzimática. Y eso es una de las cosas que hemos estado también viendo, haciendo degradación de los copolímeros. Muy bien. El doctor Peralta, adelante, si quieres abrir tu micrófono, René. Gracias, buenos días. Buenos Gracias, días. Alejandro, por tu excelente presentación y excelente trabajo que están realizando en San Sebastián. Algunos de los materiales que estás preparando o que preparan en tu grupo son biocompatibles con la idea de aplicaciones en productos farmacéuticos, tipo blister, por ejemplo, o ampollas, y empacado en alimentos como charolas termoformadas. Bueno, realmente estos en principio son materiales que pueden ser utilizados para esas aplicaciones. Lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado esas aplicaciones en particular. Pero, por ejemplo, como mencioné aquí en la introducción, el propio polibutilensuccinato es un material que lo han usado. O sea, hay reportes pues, de haberlo utilizado para scaffolds, o sea, para andamios en ingeniería de tejidos. Aquí están los scaffolds. Para empaques, o sea, bolsas biodegradables o este tipo de materiales termoformables. O sea que sí, evidentemente sí, y si uno quiere que este material se biodegrade más rápido, lo ideal es, y bueno, también para drug delivery. Entonces, yo lo que supongo, esto es una extrapolación, lógicamente, porque nosotros no lo hemos hecho, pero si el PBS lo han utilizado en todas estas aplicaciones, pues nosotros suponemos que también los copolímeros van a poder ser utilizados en esas aplicaciones, puesto que, por ejemplo, la policaprolactona también tiene en conjunto aplicaciones muy parecidas al PBS, ¿no? Entonces, si lo copolimerizas, tienes la ventaja de que se degrada más rápido, pues va a depender de la aplicación, ¿no? Si te interesa que se degrade más rápido o no. Por ejemplo, para las aplicaciones estas de ingeniería de tejidos, ciertamente conviene que se degrade más rápido. Gracias. De acuerdo. Otra pregunta esta es de Gabriela Ramos Durón, que es estudiante de maestría. Ella dice, en su trabajo habla de dos monómeros que presentan cristalinidad, pero han tratado de reducir dicha cristalinidad con un monómero amorfo. No, a ver, justamente, digamos que lo que a nosotros nos interesa es estudiar el isodimorfismo. O sea, estudiar dos comonómeros cuyos, digamos, si los polimerizas por separado puedan cristalizar. Si nosotros metemos un comonómero amorfo, lo que vamos a obtener es básicamente lo que obtuvimos en el PLA-PET. O sea, vamos a obtener la exclusión total. O sea, el caso trivial, que es comonomer exclusion. Y claro, ese caso realmente no nos interesa mucho porque ese caso está muy estudiado. Ya se sabe, pues, a qué va a conducir. Si yo agarro la policaprolactona y la copolimerizo con poliestireno, bueno, simplemente a partir de un cierto valor de poliestireno, la policaprolactona va a dejar de cristalizar. Y por el otro lado, el poliestireno no cristalizará nunca, porque es atáctico. ¿Okay? Entonces, ese caso realmente no es un caso, o sea, lo hemos estudiado, o sea, por ejemplo, cuando estudiamos aquí el PET-PLA,
o con otros materiales por otras razones, pero desde el punto de vista fundamental de entender cómo cristalizan los copolímeros al azar, nos interesa más el isomorfismo o el isodimorfismo. Bueno, otra pregunta en el chat de Francisco Javier Rodríguez es, en el trabajo que nos mostró se copolimerizan monómeros de polímeros dúctiles. ¿Qué se esperaría de la copolimerización de monómero de polímeros dúctiles con rígidos? Bueno, sí, son dúctiles, pero el problema está en que la ductilidad no es muy alta en los homopolímeros, justamente por el alto contenido de cristales, ¿no? Entonces, cuando uno lo baja, el contenido de cristales se vuelve más dúctil, pero no son materiales extremadamente dúctiles. De hecho, o sea, cuando nosotros estamos copolimerizando, ese es uno de los problemas que tiene el polibutileno-succinato. El polibutileno-succinato, al tener alta cristalinidad, su elongación a la ruptura no es tremendamente alta, ¿ok? Es un material que tiene una elongación a la ruptura más bien moderada, y mientras que si yo lo copolimerizo con uno de estos materiales que son más suaves, que ciertamente son más dúctiles, entonces mejora la ductilidad. Entonces, si yo extrapolo estos resultados a algo que sea extremadamente tenaz, digamos, o muy dúctil, obviamente mejoro las propiedades mecánicas de ese material que es más dúctil al más frágil al copolimerizarlo con uno que es dúctil, ¿no? Pero bueno, todos estos poliésteres alifáticos tienen, en general, su ductilidad depende mucho del grado de cristalinidad que pueden alcanzar. Bien, adelante, Leticia Larios. Si quieres abrir tu micrófono. Muchas gracias, doctor Saldívar. Muchas gracias, doctor Müller. Muy interesante su plática. Tengo una pregunta. Veo que pues el proceso o este fenómeno de isodimorfismo es la parte que a ustedes les interesaba. Y yo tengo la pregunta de que en su sistema ustedes están buscando minimizar o abatir la temperatura de fusión mediante la combinación de los comonómeros. Pero hay sistemas, ¿sabe usted si existen sistemas en donde esta combinación de comonómeros se busque un isodimorfismo, pero en donde se incremente las temperaturas de cristalización y de fusión, así como lo está viendo para su sistema? Sí, bueno, no, lamentablemente ojalá eso pudiese ser realizado, pero es imposible, porque cuando yo copolimerizo, yo interrumpo la secuencia cristalizable. Al interrumpir una secuencia cristalizable, el punto de fusión necesariamente tiene que bajar, o sea, jamás subirá. Entiendo, sí. Sí, la única manera de que el punto de fusión suba es que, digamos, sube en el sentido de que yo puedo considerar, yo puedo considerar que aquí está subiendo, ¿ok? El punto de fusión. En este sentido está subiendo el punto de fusión, pero no que suba así. O sea, no me va a subir sinergísticamente con respecto a los homopolímeros, porque lamentablemente cada homopolímero, ese es el máximo valor de la temperatura de fusión que puede alcanzar el homopolímero. ¿Ok? Entonces, si yo lo copolimerizo con lo que sea que lo copolimerice, lo único que voy a hacer es tumbarle la temperatura de fusión. Pero se la puedo tumbar así, una pendiente que va de aquí a aquí, y que ya no cristalice más, que es lo que ocurre con los copolímeros en donde hay exclusión total, la puedo graduar de acuerdo a la composición, que lo que hace es producir un rango de materiales con diferentes temperaturas de fusión y diferentes propiedades mecánicas, que es lo que realmente es interesante para las aplicaciones. Si yo consigo una temperatura de fusión inicial muy alta, ¿no? Por ejemplo, utilizando poliésteres aromáticos, que es algo que también estamos trabajando ahora, esto en vez de estar entre 120 y
y 0 va a estar entre 200 y temperatura ambiente. Sí. O sea que el rango yo lo puedo modular de acuerdo a la estructura química del material que estoy copolimerizando. Si en vez de utilizar alifático utilizo aromáticos, bueno, me voy a temperaturas bastante altas. Muchas gracias, doctor. Bueno, entiendo, sí, lo que pasa es que a lo mejor me expresé un poquito mal. Lo que pasa es que yo tengo un sistema pero es que es un sistema cristal líquido, elastomérico, de hecho, y veo un comportamiento, pues digamos, opuesto, así como el que le estaba comentando, pero tiene razón en el sentido, o la razón debe de estar asociada más con pequeños entrecruzamientos precisamente, y que hacen que la fase de cristal líquido se vaya a temperaturas más elevadas. Pero una cosa es un cristal líquido y otra cosa es la fusión de los cristales, realmente. Sí, sí. Los cristales, digamos, tienen una temperatura de fusión que viene determinada por el espesor lamelar, de acuerdo a la ecuación de Gibbs-Thomson. Eso es, digamos, termodinámica, pues. Entonces, el punto de fusión está relacionado con ese espesor lamelar. Si yo interrumpo la secuencia cristalizable, el espesor lamelar baja y el punto de fusión baja, que digamos es lo que se ve aquí. Entonces, yo no puedo hacer que esto suba realmente copolimerizando. No puedo hacerlo. Ahora, si yo tengo un sistema complejo, o sea, un sistema donde yo tengo multibloques, eso es otra cosa, porque hay que ver qué es lo que está fundiendo. ¿Okay? Por ejemplo, en poliuretanos, si yo tengo un sistema de poliuretanos y yo aumento la cantidad de MDI, bueno, obviamente ahí va a subir el punto de fusión. ¿Okay? Porque esas secuencias rígidas son las que cristalizan y son las que funden. Y si yo aumento esa cantidad, yo voy a aumentar la longitud de secuencia que cristaliza y la longitud de secuencia que funde. Lo que tengo que ver es si yo estoy aumentando o no esa longitud de secuencia que cristaliza y funde. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Doctor Alejandro, yo tengo una pregunta. En una de las primeras diapositivas pone como un mapa de los diferentes tipos de pares, donde están los diisomórficos, como una de las... Exacto. Mi pregunta es si se pueden hacer generalizaciones en estos sistemas respecto a la TG. Nos explicó algo en uno de los casos en que la TG no seguía ese comportamiento, digamos, eutéctico. No, claro, es que este comportamiento es característico de las regiones cristalinas de la muestra. Claro. La TG va a estar siempre, digamos, como los copolímeros son copolímeros al azar, entonces la TG va a ser simplemente una función de la composición de acuerdo a la ecuación de Flory o de Flory-Fox, ¿no? Entonces va a ser monótono, digamos. Va a ser monótono, sí. O sea, la TG ahí siempre va a ser algo parecido a esto que está aquí. ¿Okay? Esta, por ejemplo, esta es la TG y esta es la ecuación de Fox. O sea, que eso es lo que uno espera para un copolímero al azar. Ok, por estar totalmente desordenado, entonces sigue una... Sí, o sea, porque tú estás copolimerizando uno con otro de manera desordenada, pues. Claro. Y allí entonces no hay forma de formar, si fuese un copolímero en bloque sería diferente, yo observaría 2 TG, ¿no? 2 TGs, sí. Sí, pero aquí no. Entonces aquí la tendencia de la TG siempre va a ser esta, mientras que la tendencia de la TM pues va a depender de si realmente son estructuras químicas extremadamente similares, tienes el isomorfismo, pero a medida que vas haciéndola cada vez más difícil, cada vez más, o sea, más diferenciadas una de la otra, más distintas una de la otra, esto va a ir cayendo hasta que no cristaliza más. Ok, gracias. Otra pregunta que tenemos en el chat es de Raúl Herrera, es muy general, es referente a la cristalinidad de estos materiales. ¿Han aplicado o se puede aplicar la técnica de difracción de rayos X para la medición del grado de cristalización? Sí, claro, sí, se puede aplicar. Se puede aplicar la técnica de difracción. Nosotros en particular la hemos utilizado para comparar resultados de DSC con resultados de difracción de rayos X de ángulo grande.
Está en las publicaciones de nosotros, la hemos utilizado. Y además utilizamos difracción de rayos X ángulo pequeño para estudiar los espesores lamelares. De hecho, también estudiamos en función, cosa que no presenté porque no hay tiempo y además es muy especializado. A veces el comportamiento depende de la velocidad de enfriamiento. Entonces, ahí hacemos SAX-WAX simultáneo en el ciclotrón para ver cómo va variando a medida que uno va enfriando a diferentes velocidades. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Luis Ernesto, no sé si lograste abrir tu micrófono. Bueno, tenemos una pregunta más del doctor Peralta. Adelante. Gracias de nuevo. Alejandro, en los sistemas que presentaste, si no recuerdo mal, había mezclas de polímeros o de copolímeros y en algunos casos se forman eutéuticos. ¿Qué tan sensibles son estas mezclas a la presencia de impurezas? Indudablemente en el caso de los eutéuticos, pues son sensibles, pero quisiera saber un poquito más en cuanto a qué tan crítico es la pureza de los polímeros o copolímeros que se mezclan. Ya, a ver, lo primero es que yo hablé fundamentalmente fue de copolímeros, ¿no? Son estos que están aquí. Los que forman eutécticos son los copolímeros, las mezclas no. Las mezclas son invisibles y básicamente tienen, si yo representase aquí la temperatura de fusión de las mezclas, tendría dos temperaturas de fusión, una así y otra así de las dos fases. O sea, es decir, completamente independientes de la composición, ¿okay? Porque las mezclas son invisibles de estos materiales. Entonces, el eutéctico es solo el producto de la interrupción de la secuencia cristalizable por el defecto comonumérico. Digamos, al tener la cadena un comonúmero que no es el mismo, eso provoca un desbalance y entonces hay una competencia entre inclusión y exclusión. Entonces, eso es lo que da origen al eutéctico. Y, por ejemplo, yo tengo esta zona eutéctica que está aquí, ¿no? En este material isodimórfico, cuando yo tengo dos unidades repetitivas que son diferentes. Ahora, cuando yo aumento la diferencia en estructura química, entonces cae más porque hay más exclusión que inclusión. Aquí hay 100% inclusión. Aquí hay exclusión, o sea, la competencia empieza a dominar la exclusión sobre la inclusión que me daría este comportamiento. Y aquí hay más exclusión todavía, hasta que llegamos a este punto en donde hay exclusión total de la secuencia cristalizable. Ahora, desde el punto de vista de las heterogeneidades, de las impurezas que haya, realmente las impurezas, a menos que sea una impureza que afecte la nucleación del polímero, nosotros no vimos ninguna influencia. Es decir, nosotros hacemos la síntesis, evidentemente se utilizan catalizadores, esos catalizadores puede que tengan alguna influencia, pero cuando uno repite la síntesis bajo las mismas condiciones, obtiene exactamente los mismos resultados. O sea, estos resultados no son que tengan una gran dependencia de contenido de impureza. Gracias. Muy bien. Bueno, tenemos una última ya para no cansar demasiado el doctor Müller. Carlos Ávila, por favor, adelante. Sí, gracias, Enrique. Pues muy buena presentación, Alejandro. Felicidades. Gracias, Carlos. Solamente tengo una y es curiosidad. Si están usando, si han hecho mediciones por sincrotrón, si en algún momento dado han visto los efectos de orientación en tiempo real. Ya, no, orientación no hemos estudiado siempre en estado quiescente, o sea, en estado isotrópico, el material. No hemos orientado la muestra, realmente ahí sí no, eso todavía no lo hemos hecho. De hecho, esa es una pregunta excelente porque es algo que tenemos pendiente. O sea, queremos ver, por ejemplo, si
orientando la muestra si nosotros logramos tener segregación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso es algo que tenemos pendiente por hacer. Y la otra es, ya que hacen estudios de dispersión en ángulo bajo, si han determinado las densidades cristalinas y amorfas usando este método. Porque obviamente cambia, ¿verdad? Cambia porque tienes monómeros dentro del cristal, monómeros de un elemento diferente dentro del cristal. Dentro del cristal. Sí, no lo hemos calculado. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. De nada, gracias a ti. Bueno, pues agradecemos al doctor Alejandro Müller por su excelente presentación y su paciencia para contestar todas las preguntas. Agradecemos también a la audiencia por la participación. Los esperamos en las próximas sesiones. La siguiente es el 29 de octubre. También otro profesor de Venezuela, casualmente, pero el profesor Ricardo Contreras de Mérida, Venezuela. Y bueno, le haremos llegar su reconocimiento, doctor Müller, y no sé, el doctor Oliverio quizá quiere decir algo más para cerrar. No, pues agradecerte, Alejandro, y también, si nos lo permites, el hacer nosotros aquí un análisis con respecto a posibilidades de colaboración. Creo que desde mi punto de vista surgen varias al escucharte hablar. Hacemos una pequeña reunión aquí nosotros y si nos lo permites, te pudiéramos plantear algunas áreas en las que pudiéramos colaborar. Yo veo que hay varias, pero aquí la pregunta es si hubiera el interés, una vez que te hayamos hecho esos comentarios, para intercambio de estudiantes pudiera ser inclusive, ¿verdad? Sería interesante de parte nuestra. Sí, mira, yo estoy completamente abierto a las colaboraciones. Bueno, colaboro con mucha gente realmente. Me gusta mucho colaborar. Yo creo que siempre uno llega a ciertas sinergias, que es muy difícil llegar solo, porque todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y en cuanto a recibir estudiantes, mira, magnífico. Nosotros tenemos constantemente un flujo de estudiantes que vienen al laboratorio. Hoy, por ejemplo, casualmente se acaba de ir una chica que estuvo de Argentina, estuvo 6 meses aquí, haciendo una parte de su tesis doctoral, una colaboración. Y sí, siempre tenemos pasantes que vienen de diferentes partes. Y es cuestión de encontrar un tema común y que bueno, la persona pueda venir y podemos llegar a algún tipo de arreglo para que la persona venga. Y yo estaría encantado pues, de recibir a los estudiantes de ustedes que quieran venir a hacer algún experimento, a hacer alguna estancia acá, ¿sí? Así que cuenta conmigo para eso y de nuevo ahora les agradezco yo a ustedes de nuevo la invitación y también la atención y todas las preguntas que me han hecho. Muy bueno, que a veces uno da la charla y no les preguntan nada. Así es que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Müller. Gracias a todos y nos estaríamos viendo aproximadamente en 2 semanas. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias.